buenas noches tengan cada uno de ustedes. Es una alegría volver a estar en sus hogares o en el lugar donde usted seguramente se está movilizando a través de estos medios digitales aquí en Argumentos por Televida, donde la fe cobra vida. Hoy estamos con esa serie, una serie importante en relación a la verdad. Así que confrontamos la verdad y siempre bien acompañado de Diego. ¿Cómo estás, Diego? Aquí estoy contento, pero también un poquito acelerado, ¿no? Por el tráfico, todo lo que está habiendo. Eh, Bastantes problemas están habiendo en nuestro país, ¿no? Bastantes convulsiones sociales, todo eso, ¿no? Esperamos que las cosas puedan ir de alguna forma mejorando en cuanto a las leyes y todo lo que tenga que ver con el bienestar de todos los peruanos, ¿no? Así es. Pero bien, vamos a lo nuestro. Aquí también expresándonos un poquito acerca del tema el día de hoy, que es la ideología del género. Y bueno, ya hemos hablado acerca del progresismo y dentro del progresismo pues tenemos a esta parte de este movimiento, ¿no? De este movimiento de personas que dicen sentirse atrapadas en un cuerpo que no les pertenece, ¿no? Ahora, ¿de dónde nace todo eso? ¿Cómo es que surge todo esto? Ahora, solamente déjenme ah, darles de repente un pequeño ejemplo. Mire lo que sucede en países como el Canadá, por ejemplo. Si usted que es latino va a un país como ese y tiene hijos y lo matricula en el colegio, entonces usted le pone un nombre a su hijo, si es hijo, le pone un nombre masculino, si es su hija, un nombre femenino. Pero resulta que cuando llegan a ese colegio, los reportes que le llegan a los padres, el nombre masculino con que usted puso a su hijo es cambiado dentro del colegio por una norma de la ley. Y cuando usted va a ir a reclamar allá, le van a decir, no, esto es así. ¿Por qué? Porque tenemos que darle opción a los pequeños, a los niños desde los 3 años hasta más, a que puedan identificarse luego con uno de los géneros, con alguno de los géneros, que no necesariamente es el nombre que le han puesto sus padres, corresponde a lo que podría él elegir luego. ¿Qué te parece este ejemplo, Diego? Me parece que resuena bastante con lo que estábamos hablando en el primer episodio de esta temporada, ¿no? Acerca ¿Cierto? de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y Sí. todos estos asuntos de deconstrucción, ¿no? De asumir que la realidad que nosotros consideramos como lo natural es un constructo social y que uno debe apoyar la libertad individual, ¿no? Y la libertad individual incluso llevándolo a límites donde se desautoriza a los padres el hecho de educar a sus hijos, el hecho de darle convicciones a sus hijos, porque se asume que también es un constructo social, Mm. no solamente la familia misma, sino también esa autoridad sanguínea que puede tener un padre con su hijo. Eso también es un constructo. O sea, no necesariamente el papá tiene autoridad sobre sus hijos, sino sus hijos pueden bien asumir que hay una autoridad como el Estado, como ¿no? La educación, los profesores, así. O sea, Es cierto. Bueno, hablábamos un poco en sesiones anteriores acerca de este progresismo y que no es de ahora, ya viene de mucho tiempo atrás. Mencionábamos nombres muy famosos desde el año 49, las raíces acerca de la ideología, por ejemplo, 1949 con Simone de Beauvoir, que mencionamos en la reunión pasada, quien afirma no se nace mujer, sino se se hace. llega a hacerlo. ¿No? Desde ahí empieza, es el existencialismo, Es ¿no? antiesencialismo, básicamente, ¿no? O sea, se niega que exista una naturaleza humana, ¿no? Eso parte incluso desde Hegel. Hegel decía que lo que entendemos como naturaleza humana era simplemente producto de procesos históricos, ¿no? Que podían cambiar y variar, ¿no? Lo que entendemos como, por ejemplo, el espíritu de la época, ¿no? Entender a una cultura era en base a su filosofía, ¿no? Uno tenía que ir a la filosofía para entender cómo funciona la cultura y eso podía variar. Entonces tenemos este resultado, ¿no? Así es. 1955, para ir avanzando un poquito en los años, John Money, imagínate Money, dinero, ¿no? John Money introduce esta distinción entre sexo y género, planteando que los roles de género son construcciones sociales. Ya vamos llegando a la revolución sexual que ya es de nuestros tiempos, siglo XIX, siglo XX, donde se van incorporando pues otros pensamientos como a Michael Foucault también, Judith Butler,
1990, 1970 Foucault, 1990 Judith Butler, desarrollando la idea de que el género es una construcción social desvinculada de la biología. Mm. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo es que se llega a todas a estos pensamientos, estas construcciones? Tenemos que partir de lo que buscaban en el occidente lograr con las instituciones en esa época. Se decía que las instituciones tendría que ser desarmadas, todas las instituciones, con el propósito de crear unos nuevos. Eso es lo que hablamos de revolución, ¿no? Entonces hay que quitar Destruir todo, todo. destruir todo, porque eso es lo que hace cada uno de los elementos que venimos compartiendo ya en estas semanas, ¿no? La teoría crítica La teoría crítica, muy de bien. la escuela de Si nos explica la teoría crítica de la escuela de Franco, ¿qué cosa es la teoría crítica? básicamente es una corriente filosófica, sociológica de análisis acerca de por qué la sociedad llega a tender a las dictaduras, llega a tender al fascismo, porque los de la escuela de Frankfurt querían responder a la pregunta básica, ¿cómo es que la gente que está siendo oprimida llega a apoyar a sus opresores? Ujú, ¿Por qué se produce eso? Y luego sacan de ahí conceptos como la falsa conciencia de clase, conceptos como la alienación, que también toman bastante de Karl Marx. Y todo ese análisis lleva a decir que la sociedad básicamente es una lucha de poderes. Hay opresores y oprimidos. Y lo que se debe hacer es destruir todas aquellas tradiciones que han cimentado la existencia de estos opresores, ¿no? Entonces la teoría crítica no es nada más que destrucción de lo que ya se construyó. El cristianismo construyó bases fuertes y sólidas, y esas bases fuertes y sólidas son las que en Occidente el día de hoy se están ya quitando. Y el último de los bastiones es la familia. También los pensamientos de esta ideología, o vale decir, de estos manifiestos, como es el marxismo, ¿no? Pues parte política, pero es que lo que venimos viendo ahora, También económica, sí, parte política y económica, por el ¿no? tema del capitalismo, El cap- porque algo que faltó mencionar sí. es el asunto, ¿Por qué? el por qué, ¿no? ¿Por qué querían tomar y han tomado por asalto la cultura, Exacto, ¿no? las universidades? Sostienen que el capitalismo es el enemigo, básicamente, es un sistema, una estructura que quita la libertad, deshumaniza y que ha favorecido a movimientos dictatoriales como el nazismo, ¿no? Porque los de la Escuela de Frankfurt, pues muchos de ellos eran judíos refugiados que estaban escapando de la persecución, ¿no? Que estaban teniendo por parte de los nazis. Pero ellos llegan a otro extremo, es decir, se quejan mucho de la opresión que produce el capitalismo, la deshumanización, cosas que se pueden rescatar y que son ciertas, ¿no? Muchas veces la gente es vista simplemente como descartable, ¿no? Monetizable, incluso la gente, ¿no? Ahora se ve que la gente puede simplemente ser calculada según su valor monetario, ¿no? O sea, la gente a veces se casa por temas monetarios, Sí. se relaciona con gente por temas monetarios, o sea, todo es capitalismo, capitalismo. Pero esa parte se puede rescatar, ¿no? Esa crítica se puede rescatar. Pero el problema es que ellos, ¿qué proponen? Proponen ahora el asunto de quitar toda restricción y no se dan cuenta que están generando un nuevo tipo de opresión, un nuevo tipo de deshumanización. Y se quejaban que los seres humanos se han visto como tuercas, como, ¿no?, engranajes de una maquinaria que podían ser descartados y reemplazados, pero ahora se ven a los humanos como pedazos de carne, básicamente, que pueden ser usados para el placer personal y luego desechados y luego reemplazados. Y eso es lamentablemente lo que está Porque cuando la base es materialista, ocurriendo. cuando la base no es sólida, cuando no hay una razón por la cual estamos aquí en la tierra, cuando no hay un propósito por el cual vivir, entonces el ser humano está No hay una esencia humana, básicamente. O sea, Dios dice, pesado. no existe esencia humana, todo se construye, todo es producto de fuerzas históricas. Y eso es entonces la razón por la cual existe la escuela de Frankfurt, pues, ¿no es cierto? Con la teoría crítica hay que derribar todo. Pero ¿acaso ellos han propuesto, vamos a decir, todos los que tienen estos pensamientos, han propuesto construir algo? No, se han propuesto derribar todo, Exacto. pero no proponen construir nada. No proponen absolutamente nada constructivo, porque al derribar lo que ya es sólido, ahora hay que poner otras bases.
Y como la base obviamente es materialista, ¿qué sólido puede haber? Ya hemos tenido ejemplos de gobiernos tan vastos y amplios como por ejemplo Roma, gobernando tantísimos años, y de Roma sabemos por qué cayó, ¿no? También por la misma dimensión de su desenfreno. Dioses como hombres y desenfreno sexual total. Y eso trajo abajo una sociedad. Y eso es lo que va a ocurrir con nuestras sociedades si efectivamente no tomamos, tal vez aquí, una postura importante desde nuestros hogares, desde nuestras posturas y también obviamente desde lo que significa los principios que siempre funcionan, que son los principios que ha dejado Dios. Exacto. Entonces hay cosas como, por ejemplo, decisiones de personas que pueden tomar sus libertades para elegir el sexo que puedan tener, ¿no? Y a eso le llamamos, pues obviamente, en la parte que ellos están desarrollando, ideología, porque es lo que siente. Yo me siento tal persona, entonces por lo tanto opto por esta dimensión de mi sexualidad. ¿Qué se obvia? La parte biológica. ¿Y qué se obvia? La constitución del ser humano, ¿no? Porque s- sabemos, desde la concepción, ese bebé o esa bebita ya tiene diseñado lo que va a ser. XY, XX, ¿no es cierto? Y predomina siempre uno, ¿no? Porque a veces hay argumentos, ¿no? Que dicen, es que hay excepciones donde a veces aparece dos cromosomas y uno que sí y se desarrolla más, pero la excepción no prueba la regla, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esa circunstancia? Ahora aquí tenemos que ir al origen también. Exacto. El ser humano se rebeló contra Dios. El ser humano le dio la espalda a Dios. El ser humano no quiso que Dios guiara su vida. Bueno, Dios nos formó a su imagen y semejanza, tenemos imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano se rebela contra Dios y dice, no, no, yo no quiero que te metas en mi vida, déjame hacerlo a mí. Y es eso lo que trae, pues, las consecuencias de los actos humanos, trae estas consecuencias. Eso se llama, obviamente, transgredir, ¿no? Y al transgredir las leyes y los principios, porque las leyes siempre van a funcionar para el bien de la humanidad. Las leyes dadas por Dios, quiero decir, Y ¿no? también las leyes Sí. Y las leyes naturales. humanas, naturales, están a favor de la vida, están a favor del bienestar de las Incluso personas. cómo funciona el cuerpo, ¿no? Porque Dios, al diseñar el cuerpo, si al cuerpo humano uno le empieza, por ejemplo, a modificar Ujú. eso natural que tiene de producir testosterona y todo eso, Mm. se va a descalcificar la persona, va a tener bastantes problemas de salud, ¿no? Y todo en base a una ideología, ¿no? Que está afectando, o sea, no se puede escapar de la realidad, ¿no? De la realidad biológica, aunque ellos Así digan que incluso la ciencia es al servicio del poder dominante, ¿no? Incluso así sí, llegan a hablar, ¿no? George sí, Lucas decía sí, que la ciencia puede ser usada también al servicio del capitalismo, ¿no? Guerra de Galaxias. Claro, básicamente es. Bueno, y retomando el pensamiento que mencioné, Diego, el hombre al rebelarse contra Dios, entonces introduce en su vida esa rebelión y esa rebelión ha llegado hasta el día de hoy. Esa rebelión llega hasta el día de hoy y ahora el ser humano se revela mucho más todavía. Entonces, por esa razón es que el pecado al entrar en entrar al mundo por una persona, en este caso Adán, ese pecado nos llegó a todos. Y eso es lo que ha producido que la creación maravillosa de Dios, ¿no? Aunque Dios no nos desechó, siguió adelante con su plan. Sin embargo, esa decisión de no tomar en cuenta a Dios es lo que acabas de mencionar, que pueden estos cromosomas XX, XY, pueden en algún momento, por causa del pecado, de alguna manera, pueda producir circunstancias que son muy Son pocas, normales, una anormales, anomalías, ¿no es cierto? anomalías. Esas anomalías, ¿no? Pero qué lindo escuchar, por ejemplo, un texto que está en el Salmo 139. Mire lo que dice. Dice, porque voy a leer el 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo.
¿no? Y dice también aquí, bien que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y otro texto seguido dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ujú. Dice aquí clarísimamente, tú formaste mis entrañas. Siendo un embrión, está aquí el Salmo lo está escribiendo David. Dice, cuando yo era un embrión, lo voy a poner en estas palabras, cuando yo era un embrión, tus ojos me estaban viendo. Es decir, tú estabas a cargo de todo. Y es así, Dios está a cargo de toda la creación. Pero el ser humano, nuevamente, al darle la espalda a Dios, pues le lleva a actitudes y acciones no correctas. También dice un proverbio, hay pensamiento, hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es un camino de muerte. Y eso es lo que nos puede llevar al tener este tipo de pensamientos o al permitir, obviamente, que nuestros hijos puedan estar siendo influenciados desde muy pequeños, ¿no? Con estos corrientes, estos pensamientos, porque si ya pasó en el Canadá, no pasará en Latinoamérica, Sí. ¿no? Entonces Mm. hay que fortalecer la familia y en los principios que Dios ha establecido para el desarrollo, obviamente, de la familia, Y se ¿no? pueden encontrar casos, incluso yo recuerdo durante la pandemia, yo estaba investigando acerca de varios temas, ¿no? Relacionados también con esto. Y recuerdo haber encontrado un canal donde un canadiense entrevistaba a jóvenes que estaban llevando un proceso de transición. Sí. ¿Qué es de transición? Por ejemplo, Mm, ellos habían sido animados a realizarse una hormonización, mm, digamos, a consumir hormonas para cambiarse de sexo, en el caso de los varones, ¿no? Biológicamente varones. Ellos, estaban, consumiendo, ¿no? Todo eso, y estaban a punto de hacerse la operación de cambio de sexo, ¿no? ujú. Porque habían sido animados desde sus escuelas a eso. Así es. Entonces, ¿qué sucedió? Que en el último momento, en el proceso en el cual ya estaban a punto de hacerse, de, ¿no? Mm, Ponerse a manos, a disposición, ¿no? De la operación, mm, se desanimaron, se desalentaron ujú, porque sabían que era irreversible ujú, y descubrieron que simplemente era una etapa que ellos habían pasado de confusión así es. por, obviamente, también presión de, obviamente, las autoridades ¿no? Del colegio y Si todo del eso. colegio le vienen enseñando que puedes Exacto. elegir el sexo que tú quieras. Exacto, y a una edad donde ellos están todavía desarrollando su cerebro, ¿no? O sea, Ujú. están, recién están, 3, 6 años, imagínate. claro, Desde esa edad le están enseñando en estos y países. en ese momento el que está, ¿no? Siendo Mm, entrevistado, dice, o sea, se muestra, ¿no? Que esta persona ya está, o sea, con apariencia, era una chica también que la entrevistaron, ujú, y estaba ya, con una apariencia ya de chica porque había consumido hormonas masculinas porque ella quería ser un hombre, ujú, pero dijo que en buena hora yo desistí de esta transición y ahora ya, pues, estoy ahorita ya volviendo otra vez a la normalidad, pero eso ocurre en muchos, jóvenes, y muchos jóvenes llegan incluso a operarse y es un impacto total porque o sea, imagínate el trauma de algo claro. irreversible que se ha hecho esa persona. Y tiene que usar de por De por vida vida. todas esas hormonas, de por vida. Y Hormonas, ya insultos, el negocio está redondo, pues exacto. una vida que va a usar todos estos productos y muchos más. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya lo viene anulando por completo. Entonces ya su espíritu ya ni siquiera obviamente tiene una sensibilidad porque todos tenemos Conciencia. esa conciencia. Entonces, conforme van golpeando la conciencia, porque van educando la conciencia de una manera equivocada aquí, entonces ya ese espíritu ya no tiene una sensibilidad, se anula por completo. Entonces la persona opta por pensamientos, acciones y decisiones equivocadas. Y eso es entonces el gran peligro. Ahora, podemos hablar como se menciona obviamente desde que conocemos las bases sólidas del cristianismo y que las sociedades tradicionales también lo han manejado, ¿no? Que el género siempre se ha vinculado al sexo. Por ejemplo, en el original, cuando dice, y Adán estaba solo, y dice, y creó Dios a los animales según su género, según su especie, según su género.
Y para Adán dice, no halló, Ayuda. no ayuda, sino hasta que de su propio género, género humano, ¿eh? Hombre y mujer. Y eso también está asociado a lo que Jesús dijo. Jesús habló también del hombre y la mujer en una distinción propia de lo que significa el ser humano. No hay más. Jesús lo dijo muy claro. Incluso aquí está el texto en Mateo 19, Ah, 4, ¿no? Cuando y Jesús cuando y responde. algunos dicen: "No, no, Jesús no habló de género, no habló de hombre y mujer". Por supuesto que lo habló muy claro. Exacto. ¿Y cómo lo dice? Si lo puedes leer. Ajá. Y se respondiendo les dijo, Jesús, ¿no? Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y mujer, ¿no? Obviamente. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces está hablando Así acá del que contexto de matrimonio, pero básicamente es lo que está diciendo es que desde el principio Dios los de hizo varón y mujer. desde la creación. Es el diseño, es lo natural, es también, o sea, Mm, negar esto es como si una persona diría: "No existe la ley de la gravedad, me voy a tirar del sí. precipicio". Bueno, puede creer la persona que existe la ley de la gravedad, pero se va a topar Mal con la funciona. realidad. Se va a topar con la realidad y va a ser mortal. ¿Y qué tal si mañana un presidente de algún país dice: "Anulamos la ley de la gravedad"? Por resolución, por constitución, queda anulada en este país la ley de la gravedad. Van a empezar a Dejar flotar la gente. ¿Dejará de funcionar? Eso es lo que está pasando con estas Claro, y las ideologías. leyes morales son así como la ley de la gravedad. Si uno niega estas leyes morales, leyes de también de diseño, se va a topar la persona con una realidad terrible, ¿no? Bueno, Albert Moller, en uno de sus libros, habla acerca de cómo es que estas instituciones vienen siendo golpeadas y vienen cayendo, ¿no? Y hace todo un estudio acerca de las instituciones en Occidente y sobre todo en su país, que es Estados Unidos. Y tal vez rescatar ahí cuatro cosas que Albert Moller habla, ¿no? Cómo es que la ideología de género empieza a proliferar tan rápidamente en ese país, ¿no? Y desde los años 60, ¿no? Y tomando un auge enorme ya desde el 2000, 2012 para adelante, ¿no? Y él habla de cuatro cosas, como digo, una de ellas tiene que ver principalmente con las decisiones de las personas de vivir una relación, digamos, sin llegar al compromiso matrimonial, ¿no? Lo que nosotros llamamos aquí simplemente, bueno, como dicen, amigos con derechos, así dicen, amigos con derechos, bueno, pero viven juntos, tienen consensos juntos, viven una vida juntos y bueno, como no hay compromiso, se separan, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que él menciona. Y creo que eso pasa en todos los países, Claro, ¿no? por Cuando eso. no hay compromiso, entonces, El que se sa opone, ¿no? El se compromiso lo oponen a la libertad sí, individual. Entonces, no, si me comprometo ya no soy libre. Esa es la idea, ¿no? La falacia exactamente. que se está, ¿no? Socializando. Todo, la libertad, en honor de la libertad, No, la libertad pero se es un libertinaje. sacrifica el amor a los hijos. Exactamente, Diego. Y mira, y lo otro que menciona es, am, el hecho de que las tecnologías, pues, ahora se puede tener, pastillas, Claro, ¿no? Así con conceptivo. anticonceptivos. Y entonces la tecnología, por un lado, ha ayudado también a que el hecho de que las personas puedan unirse, vivir la satisfacción íntima, únicamente el placer, y no tengan tampoco ningún otro compromiso, ¿no? Porque solamente viven para el placer. Por eso se ha expandido el tema de la promiscuidad, ¿no? Bastante. Y la cosa está siendo seria. Los contagios, sigue Es subiendo las transmisión enfermedades de sexual, transmisión sexual, el humano, ¿no? el virus del papiloma humano. El otro día les compartía a un grupo de cómo al hacer un estudio aquí en el Perú, se menciona que uno de los principales causas de mortalidad en mujeres por causa, vuelvo a insistir, valga la redundancia, de cáncer del cuello uterino es justamente por este virus del papiloma humano, ¿no? Y ahora, bueno, muchas esposas se han contagiado por sus esposos que no han sido leales, no han sido fieles.
Y a veces algunas esposas, de igual manera, a no ser leales, a no ser fieles a su esposo, también se han contagiado. Entonces, ese virus ya no solamente está en la mujer ahora, ¿no? Bueno, se dice hay vacuna, sí, hay vacunas, sí es verdad, para los 6 casos principales que causan, am, de repente, este mal gravísimo que es el cáncer al cuello uterino, pero, el virus del papiloma humano tiene más de 100 tipos, más de 100 casos, ¿no? Entonces, sí, la vacuna no cubre sino 16, más o menos según lo que había leído, ¿no? Pero dicen: "Sí, pero tal vez ataca los casos que más producen". Sí, ¿y qué hacemos con los otros casos? Exacto, o sea, uno no puede Claro. adivinar, ¿no? Si una pareja tiene una chica tiene un enamorado, ¿no? Un enamorado, el chico, ¿no? Entonces, Vacúnate, le dicen, claro, o sea, pero, no protege. claro, O sea, nuevamente se vive una falacia al no respecto. se piensa en las No consecuencias. se piensa en las consecuencias gravísimas y lo que va a estar atado después a las medicinas, porque ese virus del papiloma humano lo va a tener hasta el final de sus días, no puede combatirse. Exacto, sí. Es tremendo eso, ¿no? Mm. Muy. Y el otro elemento ya es las tecnologías que tienen que ver con la reproducción, las tecnologías de la reproducción. Bueno, ahora no importa las parejas que se puedan juntar, la cosa es que también pueden tener hijos. Entonces, si el problema era los hijos, bueno, ahora pueden tener cualquier tipo de familia que se quiera construir, puede tener los hijos que quiera, ¿no? Van a un lugar y piden los hijos que quieran tener, Con las las características que características que quieran tener. Bueno, entonces, eso es otra de las cosas que ha acelerado también esta revolución sexual. Y una cuarta cosa que menciona a Albert Moller en su libro No podemos callarnos es que también las limitaciones a la procreación. Entonces, eso ya lo hemos visto tal vez en otros países donde la tasa de natalidad sigue descendiendo y sigue descendiendo muy, muy ampliamente. En el Perú la tasa de natalidad estuvo en 2,1, ya para este año está llegando a 1,9 todavía, como que hay siempre esperanza de que se mantenga, ¿no? Los peruanos. claro, Pero hay otras culturas y otros países donde ya su tasa de natalidad están en 1,2. Quiere decir que prontamente esa, ¿cómo diríamos? ¿Raza? ¿Está bien decir? esa Población, sociedad, digamos. esa sociedad de ese tipo va a desaparecer en corto tiempo. Exacto, ¿no? Es muy lamentable realmente las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Cómo se está cortando el tema de la descendencia, ¿no? Exactamente. Y justo estaba viendo también que, leyendo en el libro de Louise Perry, que mencioné la vez pasada, Ujú. donde ella hablaba que esta cuestión de la defensa de la independencia femenina, todo esto, y también en general, ¿no? Del individuo en general, tiene un lado, otra cara de la moneda, que es desvincular a las personas de toda tradición, Exacto. de toda fe, de todo compromiso familiar y de los hijos, de tener hijos. ¿Por qué? Porque eso beneficia a que la persona pueda ser, eh, quizá va a sonar fuerte, pero pueda ser explotada Sí. en su trabajo, pueda no tener alguna excusa para pedir vacaciones o pedir un permiso de embarazo porque no va a tener hijos, entonces no va a tener tampoco beneficios que tendrían los padres. Entonces el empresario está a gusto con esta clase de ideología porque en sí va a generar que tenga una persona, un individuo totalmente a disposición de los intereses económicos de las empresas y también no solamente estos intereses económicos van a ser satisfechos por medio del trabajo, sino también por medio del consumismo. ¿Por qué? Exacto. Porque la persona al sentirse sola, por más que lo niegue, no, yo estoy feliz viajándome a Dubái. No, no, no. Pero, No. ¿por qué necesita viajar? Porque se siente sola, porque no se siente realizada, necesita experiencias, emociones, porque la rutina mata. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Pagan viajes, pagan Ujú. monedas, tarjetas Mm. de crédito, y todo ese consumismo genera ingresos a las empresas, a un montón de empresas, no solamente por medio del trabajo y la explotación, sino también por el consumismo, está enriqueciendo a multinacionales. Y eso es beneficioso, ¿no? Esa ideología de la independencia, el empoderamiento, el Exacto. empresario está aplaudiendo, sí, más empoderamiento para que, ¿no? Trabajen más, ¿no? ¿Cómo diríamos? Esa es una contradicción Dice, terrible. contradicción, incluso los Sí. propios, los filósofos de la escuela de Frankfurt dirían las contradicciones del capitalismo. Y Sí. ahí está tus contradicciones por medio de la libertad sexual, y ahí está, pues, Imagínate, más contradicciones. ahí llegaron. Bueno, otro de los elementos que dentro de este
buen autor, Albert Mohler, menciona también la tasa de divorcio, ¿no? Dentro de lo que hablaba de la concepción del compromiso, o mejor dicho, de la unión no comprometida, ¿no? Que debería ser el pacto matrimonial. Hablaba de que también los divorcios, como eran tan altos, sobre todo en Estados Unidos, em, hace pues que los hijos y hace que muchos de los que ven el matrimonio como una base fuerte y sólida comiencen a desestimar. Exacto, y ahí es donde surge Mm, este asunto del establecimiento de uniones civiles, ¿no? En la cuestión también de la ideología de género que tiene que ver también con el promover el asunto de la unión civil claro. y también el asunto de la adopción o incluso la producción, Exacto. ¿no? Externa de hijos, ¿no? Ujú. Un vientre alquiler, ¿no? Como se podría decir así. Bueno, ¿y qué dice la escritura al respecto? ¿No? En el mismo texto que leíste, Diego, encontramos a Jesús diciéndole cuál es la causa por las cuales las parejas, los matrimonios se separaban. ¿Cuál era esa causa? ¿Por qué causa? ¿Cuál es el fondo del asunto? Y Jesús lo dice de esta manera, ¿no? Y cuando le preguntan y le dijeron, pues entonces, ¿por qué razón mandó Moisés dar carta de divorcio y no darle, Que pudiera. despedirla a la esposa, a la mujer? Porque bueno, tanto el hombre como la mujer podría dar carta de divorcio, Ajá, ¿no? según El la libro de Marcos liturgia. dice que la mujer también podría Era hacerlo. una concesión, Sí, digamos, en esa época de Moisés, ¿no? sí. Entonces, pero Dios le responde, ¿por qué? Entonces, ¿por qué ellos, qué cosa hicieron? ¿Por qué vinieron con esa pregunta a Jesús? Ajá. ¿No? ¿Es lícito dar carta de despido a la esposa, al esposo? Y bueno, en este caso a los esposos, pues, ¿no es La cierto? ¿Es lícito? Es una pregunta también muy Total. astuta, eh, porque Herodes estaba teniendo una relación ilícita con la esposa de uno de sus hermanos, ¿no? y ya recordamos que a Juan el Bautista le costó la Le cabeza. costó la cabeza, entonces querían saber: Sí, "Jesús, ¿qué opinas sí, acerca del divorcio?", sí, ¿no? claro, que estaban poniéndolo en aprietos. Ajá, Ellos pensaban que estaban poniéndolo en ajá, aprietos, creían eso. ¿no? Eso era estaban tentándolo. Pero bueno, Jesús le responde con algo muy contundente, muy sólido. Uno, ya lo mencionaste tú, que los hizo al inicio hombre y mujer, Que no se puede les separar. los bendijo, Dios los bendijo de esa manera y que ambos deben formar su hogar. Y aquí está la responsabilidad de nosotros, hombres y mujeres, del compromiso, porque el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto, es un compromiso total Delante de de dos Dios. corazones. Y no tiene que ver con lo que hoy se dice, por el amor, entonces podemos tener todo tipo de reuniones, de matrimonios. Bueno, no se puede llamar matrimonios, uniones civiles, ¿no? Porque matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer, no Claro, existe matriz, más. viene de matriz. Claro, de matrimonio es hombre y mujer, no hay más. Lo demás solamente son, bueno, uniones, pueden haber cualquier, Son bueno, construcciones. y las construcciones, pues no sea. Y entonces aquí le dice, ¿no? ¿Por qué Moisés les permitió? No es que Dios les permitió. Dios no permitió eso. Pero Dios le dice por qué Moisés les permitió. Y efectivamente Moisés les permitió, le dice de esta manera, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió dar carta de despido a sus esposas. Y aquí está lo lindo. Más en el principio no fue así. Uy, ahí está. Regresa al inicio, al diseño original. El diseño original. Jamás fue el plan de Dios que los matrimonios se disolvieran. Así que todos los inventos que hay el día de hoy por la disolución de los matrimonios son inventos. Bueno, hay realidades que sí. Por ejemplo, casos donde una persona es golpeadora, Exacto, violencia violencia en a el a hogar, los hijos también. golpea a la esposa, aunque también hay un porcentaje de esposas que golpean a los Ah, esposos. también hay. Sí, por No se supuesto. menciona mucho, pero hay No se menciona, pero lo hay. humillación. Sí, por supuesto que lo hay, ¿no? Lo mandan con su pasaje nomás, ¿ya? Así, más o menos, ¿no? Pero no, sí, es violencia. Hay, Solo que, porque ¿qué hombre va a ir a la policía a decir, he sufrido violencia? claro, se burlan por el Eh, machismo que hay entre los por un lado, individuos. ¿no? O sea, te imaginas, el feminismo ahí no dice nada Claro. al respecto, ¿no? Pero Jesús les dice, por la dureza de sus corazones. Ese es el problema, por qué las parejas dejan su compromiso, dejan su pacto, porque el matrimonio, vuelvo a insistir, es un pacto de dos personas donde se comprometen a buscar el bien de la persona que han elegido para vivir el resto de su vida.
Porque eso es amor, Exacto. la búsqueda del bien de la persona que uno ama, pero ha decidido amar, ¿no? Y no es cualquier amor, sino es un amor de decisión, un amor de Inquebrantable. convicción. No es el sentimiento que hoy se menciona en todas Claro, las, se confunden sí, sentimiento toda con la amor. ideología que tenemos en el mundo. Dice, no, no sentimos amor. No, 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 no estamos hablando de ese sentimiento, aunque por supuesto quien Puede incluir. elige una pareja, quien elija un novio, una novia para luego casarse, por supuesto que no va a elegir a alguien que no siente algo, ¿no? Exacto. Pero no es la esencia. Ujú. Y entonces Jesús va a la esencia, por la dureza del corazón. Entonces estos hombres estaban dándole carta de despido a sus esposas por la dureza de su corazón. Y eso sigue hasta el día de hoy. Hombres y mujeres por la dureza, por el egoísmo, obviamente no quieren continuar en esa relación. Por simples desacuerdos muchas veces, ¿no? O sea, no son capaces de lidiar con el desacuerdo, con el conflicto. Ya estás aprendiendo muy bien, Diego. Leí. Usted me enseña, usted me enseña bastante. Tienes que prepararte, Diego, Muy bien. porque eso es, tu elección debe ser, mira, tú tienes un sentido común, tú puedes elegir, pero en ese sentido común tienes que considerar la dirección de Dios. Así es. No es suficiente el sentido común para elegir una pareja. No es suficiente que tenga tu misma fe. No lo es. Es necesario tener dirección de Dios para la elección, porque uno va a amar hasta el final de sus días en esta tierra. Wow. Ajá. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ese compromiso es hasta el final de sus días. Y ellos, obviamente, dureza el corazón, egoísmos y muchas cosas más, pero es el corazón el que estaba dictando estas motivaciones equivocadas, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es establecer la familia y que la familia, dado entre un hombre y una mujer, puedan también criar a sus hijos y darnos obviamente la base sólida de lo que es todas las sociedades. La que el día de hoy, por supuesto, no quieren destruir a las familias, Claro. ¿no? El día de hoy estas bases sólidas quieren destruirlas también, porque esa es la teoría crítica. Ujú. Y esto es un escollo en el camino para el desarrollo de lo que De la libertad significa individual. exactamente la libertad individual. La gente dice, no, pero tengo derecho a ser feliz. Si la felicidad fuese un derecho, ya te imaginas, el Estado tendría que pagarnos a todos para ser feliz. O Exacto. sea, la felicidad es un derecho. Incluso personas que tienen problemas, ¿no? Mentales, que sienten felicidad en maltratar animales, ¿no? O sea, Imagínate. también. Y si no me siento feliz, entonces el Estado tiene que buscar qué hacerme feliz. Exacto. Y eso es lo que están diciendo con la promulgación ahora de llevar todos estos sentimientos a la ley. Llevar sentimientos a la ley no es correcto, porque no se puede legislar sobre sentimientos. Se tiene que legislar sobre fundamentos fuertes y sólidos, Sobre lo que ayuda a la son supervivencia. principios, ¿no? Y eso solamente lo podemos encontrar en los principios que Dios ha determinado. Principios de moralidad, de ética, bueno, más de moralidad que de ética, porque a veces la ética puede estar también siendo Influenciada también. con valores, pero los principios de Dios son asociados a virtudes, Ujú. no a valores, sino a virtudes. Y las virtudes sí son las prácticas de los valores, pero los valores puede ser que lo tome o no lo tome. Un valor puede ser, por ejemplo, la honestidad, ¿no? Sí, sé que ser honesto es bueno. Sí sé que ser honesto es algo que puede llevar a un buen renombre a una familia, pero no lo practico. Entonces, ¿ve? Su valor quedó. No tiene virtud, es una No. forma que no es íntegra. Entonces, la virtud tiene que ver con la práctica del valor. Entonces, nosotros entendemos que la Escritura nos da esas virtudes fuertes y sólidas para desarrollar nuestra vida cuando conocemos, obviamente, a quien lo hace posible en nuestro ser. Y eso solamente lo hace posible Cristo. Así que, ¿derecho a ser feliz? No, la felicidad no es un derecho. Sí, es el estado que puede tener cualquier persona de vivir sus experiencias, sensaciones, ya está bien. Su trabajo le puede dar algo de felicidad, un regalo le puede dar algo de felicidad. Entonces, se puede invertir en cosas porque la felicidad es creativa.
queremos hacer feliz a nuestros hijos en algo, le damos algo, un regalo, un abrazo, etcétera. A la esposa, al esposo de igual manera. Lo que tenemos sí es la oportunidad de ser felices. Sí, esa oportunidad de ser felices, esa sí nadie puede impedirla. Y el propio concepto de felicidad, ¿no? Es bastante, se presenta en estas cuestiones de movimientos de manera muy ambigua, ¿no? ¿Qué entienden por felicidad? Porque mucha gente podría considerar de diversas maneras la felicidad. ¿Qué le causa felicidad, no? Dañar a alguien. Dañar a No alguien, puede ser ¿no? feliz. Entonces, por eso no se puede legislar sobre emociones. Se pueden chocar incluso conceptos de felicidad. Tremendamente, ¿no? Bueno, podemos decir también que el Señor Jesús, Cristo aquí nos dice algo muy importante. Y le leo esto para, mira ya, el tiempo nos va, Sí, no, pero no. vamos aquí. Y dice así, y yo digo que cualquiera que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora fíjate cómo responden los discípulos de Jesús, que también obviamente algunos de ellos eran solteros, creo, ¿no? Claro. Bueno, Pedro era casado y así por el estilo. Ah, Pero ellos, ¿cómo buenos. responden? Entonces, ellos le dicen, los discípulos le dicen a Jesús, oh, si así es la condición del varón, del hombre con su esposa, no conviene casarse. O sea, el pensamiento de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, también era un pensamiento como lo de la época. Claro, no lo ejercían, obviamente, pero era un pensamiento como el de la época. No conviene casarse, dijeron los solteros seguramente. Bueno, yo le digo a los solteros, sí conviene casarse. El que se casa, y atención todos los solteros, te incluye Diego, Oh, el que se casa, obviamente, va a crecer en su desarrollo propio de va a persona, madurar. va a madurar. El propósito también del matrimonio justamente es la madurez de la persona. Una persona soltera, no digamos que no cumple también su rol importante, pero si quiere alcanzar mayor madurez, necesita aprender Claro. cómo tratar a otra persona. Sí, uno decía, pues yo sé tratar a mis amigos, yo sé tratar a mi papá, a mi mamá. No, el trato tiene que ver con algunas cosas que uno tiene que despojarse para permitir que la otra persona pueda obtenerlo. Claro. Jesús también mencionó el caso de ciertas personas que quizás fueron llamados a una soltería, pero eran casos raros. Sí. ¿Será Bueno, la excepciones a la cultura regla? en esa época también así les permitía. Ajá. Y ellos tenían que hacerlo por cultura. Si estaba al lado de la reina, por Un ejemplo, eunuco, ¿no? no tenía que tomar acción sobre su vida de hombre, pero no dejaba de ser hombre. Claro, exacto. No dejaba de ser No hombre. dejaba de ser hombre. El tema biológico está ahí muy Eh, claro ahí. No dejaba de ser, seguía siendo hombre. Así que, Diego, con esto lo que queremos decir es que si alguna persona o padre de familia que tiene hijos debe tomar atención al respecto de cómo es que está influenciando toda esta corriente, todo este medio que viene a través de las redes sociales. Y no podemos estar dejando que ni nuestros alumnos de la universidad sigan apabullados con toda esta ideología que ha ingresado. Uno va ahora a la universidad, sobre todo a las universidades peruanas, Ah, prestigioso, ¿no? más prestigiosas que hay aquí en el Perú, ¿no? De entrada nomás le dan todos los libros relacionados a ideología de género. Teoría queer. Sí, ya no les permiten leer otros libros. No, ¿Por qué? directamente, sin anestesia. Porque está la teoría crítica. Nuevamente, no, esos libros ya no valen, ¿no? Si van a leer a Shakespeare, no era un sexista. Imagínate. No, pero tenemos que entonces ayudar a nuestros hijos que están en la universidad y antes que ingresen a la universidad, prepararlos para que enfrenten este mundo y salgan también victoriosos con lo que dicen los principios de Dios, no lo que dice la sociedad, no lo que está diciendo esta teoría crítica. Derribemos todo, porque todo eso es la lucha que viene ahora. Derribemos todo lo que se ha construido. Eso es lo que están haciendo. Pero sabemos que tenemos también los cristianos una gran responsabilidad ahí. Aquí los cristianos tenemos la gran responsabilidad de mostrar que sí, efectivamente, lo que dice Dios es verdad y lo podemos poner en práctica en nuestra vida. Así que a ustedes, padres de familia, y a ustedes jóvenes, y a cada uno de ustedes que nos escucha, ponga atención a todas estas corrientes, escudriñarlo todo, retenga siempre lo bueno. Diego, Se nos terminó el tiempo, pastor. ¿qué le podemos decir a nuestros amigos? ¿Dónde nos encuentran? Bueno, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, televida.pl y también en YouTube, Televida PL. Muchísimas gracias por su sintonización.
Muy buenas noches y que la paz de Dios siga guiando sus corazones. Abrazo a cada uno de ustedes.